Muy buenas tardes y noches para cada uno de ustedes, estimados profesionales y estudiantes. Hoy, 18 de octubre, vamos a tener nuestra séptima sesión de nuestro diplomado en Ciencias Criminológicas y Forenses. El día de hoy vamos a tener a bien a presentar a nuestro capacitador, que es nuestro doctor Derek Iván Lescano. Pues él es abogado, criminalista y buzo forense. El día de hoy vamos a tomar el tema sobre la criminalista subacuática. Entonces, doctor, para nosotros como Asociación de Criminólogos y Criminalistas, pues es un placer tenerlo por acá. El tiempo es para usted y pues a los estimados profesionales y estudiantes, pues favor de poner mucha atención a este tema, ya que es un tema muy novedoso en nuestro medio. Doctor, bienvenido. El tiempo es para usted. Sí, muchas gracias, doctor Luis de León. No sé si me escuchan bien, por favor me indican si tengo buen audio, por favor. Estamos ahí perfecto, doctor. Ok, sí, muchas gracias, doctor. Muchas bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Yo me siento completamente complacido en tener la oportunidad de poderme dirigir a tan importante y selecta audiencia que vamos a tener en la noche de hoy. Y sobre todo, ¿no? Buscando esos nuevos caminos, buscando esos nuevos horizontes relacionados, en este caso, no solamente a una de las especialidades importantes dentro de lo que puede existir o haber en cualquier investigación criminal que sea, una ayuda que es totalmente fundamental, como es la criminalística, y en este caso, fundamental también e importante esta especialidad que es la criminalística subacuática. Darle obviamente también las gracias a Dios por permitirnos estar en estos espacios académicos que lógicamente, ¿no?, día con día va acortando esos caminos, esos trechos, y nos dan la oportunidad entonces para poder irnos desarrollando cada uno desde su campo de acción, ya sea como estudiantes, como profesionales, ya sea del derecho, como profesionales también en cualquier ciencia, arte u oficio que vaya a colaborar de manera directa con la administración de justicia. Como bien lo dijo pues el doctor Luis, mi nombre es Roderick Iván Lescano Baúles. Yo laboro actualmente en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Cuento con 26 años de servicio ya como especialista, no solamente en la escena del crimen, sino como fotógrafo forense también, y cuento con la especialidad también de buzo forense, que en la noche de hoy tendré la oportunidad de compartir con todos ustedes en este espacio académico algunos puntos importantes que tal vez no conozcamos nosotros, cuál es el alcance que la criminalística tiene, pero desde otro ambiente completamente diferente. Desde un ambiente del cual tal vez no estemos tan familiarizados, porque el ambiente normal en el cual nosotros nos desenvolvemos es en el ambiente terrestre. Es donde podemos respirar abiertamente, donde podemos correr, donde podemos llevar a cabo nuestras actividades cotidianas y diarias, y se convierte entonces lo que es el espacio acuático o subacuático como un área completamente diferente, del cual en algunos casos hasta algunos le tienen miedo o le tienen temor a estos espacios subacuáticos o espacios acuáticos. Esto quiere decir entonces, mis estimados y estimadas, que en la noche de hoy yo voy a compartirle a ustedes aspectos fundamentales, aspectos importantes, para que vayan teniendo idea cuáles son los alcances que la criminalística puede tener, en este caso desde la perspectiva de la criminalística subacuática, y en ese sentido tener una orientación de que no solamente el espacio investigativo es el espacio terrestre, de que tenemos un área mucho más amplia y mucho más delimitada, que es el espacio subacuático o el área subacuática, y en base a estos aspectos, entonces vamos a hacer ese abordaje en la noche de hoy. Sí les voy a pedir a ustedes
que en el momento que tengan alguna pregunta, alguna interrogante, con mucho gusto pueden hacer las preguntas, pueden hacer las interrogantes, o si bien lo quieren hacer al final de la presentación, con mucho gusto estaré presto para poderle compartir y resolver alguna pregunta que ustedes tengan en un determinado momento. Entonces, dicho esto, voy a compartir pantalla de manera directa con ustedes para ir desarrollando entonces el tema de la criminalística subacuática desde un punto de vista general, desde un punto de vista bien holístico, bien amplio, toda vez que esta especialidad, lógicamente, tiene sus puntos bastante fundamentales y puntos donde se tiene que ahondar mucho más. Me indican, por favor, si están observando la pantalla, por favor, se los agradezco. Que alguien me indique, por favor, si la presentación está colocada. Sí, profe. Sí, ahí estamos. Sí, Ok. doctor, ahí estamos. Ok. Voy a compartir un pequeño video introductorio para tener un poquito la idea de qué se trata entonces esto de la criminalística subacuática. Sí. Profe, disculpe, no sé si es solo a mí, pero no se le escucha el audio. Ok, no se escuchó el audio. Ah, bueno, tendré que verificar esto luego y al final yo les comparto. Está muy lenta la presentación. Posteriormente, entonces, les estaré compartiendo a ustedes luego que mejoro la situación del audio acá. Por eso no hay problema, no se preocupen. Bien, ¿me escuchan bien? Ahora sí me escuchan bien. Sí, doctor, lo escuchamos bien. Ok, continuamos entonces con la presentación. Muy bien, como el video y posteriormente se los voy a compartir a ustedes, el video trata específicamente de este tema, del tema de que la criminalística ahora en los últimos años ha tenido unos avances bastante fundamentales y bastante importantes, y todo esto con relación a la búsqueda de estos elementos materiales probatorios que son de suma importancia dentro de lo que es cualquier investigación criminal. Y cuando les indico de cualquier investigación criminal, indistintamente del país en el que se encuentren, es fundamental contar con todos estos protocolos de actuación que nos van a permitir a nosotros, que van a permitir lógicamente a los investigadores, a la institución que se encarga de iniciar una investigación y al final la toma de la decisión por parte del tribunal, es fundamental contar con estos protocolos y procedimientos de actuación porque el debido proceso es completamente fundamental e importante dentro de cualquier investigación criminal. Les comparto este pensamiento: la verdad no se hunde, se busca, se recupera y se analiza. En el caso de la criminalística, en el caso de la criminalística moderna, tomando en consideración lo que vamos a analizar en la noche de hoy, que es la criminalística subacuática, como bien lo sugiere el pensamiento, la verdad no se hunde. Hay que buscar la manera de recuperarla lógicamente y de poder entonces hacer un análisis cualitativo y cuantitativo de estos elementos que nosotros vayamos a encontrar. Se preguntarán ustedes, ¿qué tiene que ver la Luna como satélite natural de la Tierra y qué tiene que ver
con la criminalística subacuática o qué tiene que ver con una investigación criminal? Lo interesante de la Luna es que los seres humanos, los hombres, nos hemos enfocado y nos ha interesado conocer mucho más allá del espacio terrestre que nosotros ocupamos. Conocemos más la Luna, conocemos más otros satélites, conocemos más otros planetas que el mismo espacio acuático o subacuático que tenemos nosotros aquí en la Tierra. Por eso se ha establecido que el espacio subacuático de aquí de la Tierra ocupa aproximadamente un 80% de todo lo que existe, de todo el espacio completo que tenemos nosotros en la Tierra. Y parece irónico cómo nos hemos interesado mucho más en conocer aquellos espacios extraterritoriales, mucho más que conocer nuestro espacio acuático. Y por eso yo les traigo acá, les comparto esta imagen, donde obviamente el espacio subacuático todavía no ha sido completamente explorado por el hombre, por lo cual existen muchos espacios subacuáticos y acuáticos donde todavía no se conoce cuál es su morfología y donde la capacidad no solamente del hombre, sino la capacidad también de estos instrumentos y de estos equipos no nos han permitido poder llegar nosotros a estos espacios subacuáticos. Y esto tiene obviamente su razón de ser. Hemos conocido a través de muchas situaciones y muchos casos que se han dado últimamente cómo personas han perdido la vida en estos equipos o en estas embarcaciones, por lo cual no están con la capacidad de poder tener esa capacidad de poder llegar a lugares tan profundos, acuáticos, lo que eleva mucho más el riesgo, lógicamente, de las personas que se someten, y esto lo vamos a ver más adelante, que se someten a unos niveles de presión muy profundos o muy fuertes, situaciones por las cuales, lógicamente, estos instrumentos, estos equipos o estos vehículos sumergibles y semisumergibles no están en la capacidad de poder soportar este tipo de profundidad. Esto indica entonces que existe un espacio muy grande, por lo cual no tenemos todavía el alcance para llegar y donde se pueden ocultar muchos elementos, se pueden ocultar muchos indicios, muchas evidencias que pueden ser lógicamente aprovechados por delincuentes para poder ocultar estos elementos que son fundamentales dentro de cualquier investigación. Las nuevas tendencias entonces se convierten en una herramienta indispensable para abordar estos temas, para abordar temas subacuáticos. Su formato permite una experiencia totalmente diferente, aplicando técnicas y aplicando también algunas metodologías muy nuevas que, por ejemplo, aquí en Centroamérica todavía estamos bastante incipientes en este tema de la criminalística subacuática. Sin embargo, no podemos dejar por fuera la importancia que tiene la criminalística subacuática, toda vez que la mayoría de los países, hablando de aquí de Centroamérica, tenemos la oportunidad o tenemos como vecindad, ya sea el Océano Pacífico o ya sea el Océano Atlántico o ambos océanos. Y por eso es que es importante también adicionar a todas otras fuentes hídricas como son ríos y lagos y también algunas otras fuentes hídricas artificiales como son las piscinas o cualquier otros lagos artificiales que el hombre ha construido, tomarlo en cuenta y en consideración para poder hacer entonces un abordaje adecuado, atendiendo o dependiendo del tipo también de fuente hídrica, que ya sea fuente hídrica dulce o fuente hídrica salada, que también lo vamos a ver más adelante. De igual forma, y como todo,
como toda especialidad científica, como toda especialidad, en este caso forense, la criminalística ha tenido una serie de cambios, ha venido avanzando, ha venido surgiendo de manera, pues, o con pasos bastante agigantados, lo que nos permite a nosotros también llevar una trazabilidad acerca de cómo, en este caso, la criminalística subacuática ha tenido una evolución a través del tiempo. Y la criminalística subacuática, según los antecedentes, surge o nace en 1940, cuando se da la Segunda Guerra Mundial. En este caso, el interés primordial que existía en ese entonces era buscar la manera de que los soldados, ya fuesen los soldados por Alemania o los soldados por la confederación que iba en contra de Alemania, buscaron la manera o la forma, primero, de poder llegar de un punto a otro sin ser detectados. Ese fue el primer paso que surgió. Luego de esto, buscaron la posibilidad de que estas personas que, ocultándose dentro de un espacio subacuático, lograsen primero verificar si en los cascos de las embarcaciones les habían colocado algún tipo de artefacto explosivo, y de esa manera entonces estos soldados se convertían en estas personas encargadas de hacer esa verificación en los cascos de estas embarcaciones y poder desactivarla. Este fue como el primer paso, de manera tal vez empírica, de hacer una investigación, de buscar algunos elementos que formaran parte dentro de una investigación y entonces concretarse de manera directa y establecer también los primeros protocolos, las obtenciones de esas primeras evidencias a través de estos procedimientos empíricos, como le estoy manifestando, y convertirse como en los primeros pasos de esa criminalística subacuática. Ya para los años 60, luego que se atraviesa todo esto de la Segunda Guerra Mundial, empiezan el continente europeo y Estados Unidos a establecer protocolos mucho más elaborados, pero en este caso para la recuperación de evidencia. Dieron un paso adicional. Los buzos que existían en su momento eran buzos policiales, eran buzos que con su formación que se le dio en esos inicios de llevar a cabo primero actividades completamente militares, lo fueron modificando. Fueron aplicando entonces estos primeros protocolos y procedimientos en la búsqueda de indicios. ¿Y qué sucedió en estos años entonces? En estos años, esos primeros protocolos fueron copiados, fueron tomados como base de los protocolos de búsqueda de indicios, de búsquedas de elementos materiales probatorios, pero acá de manera terrestre. Y ellos comenzaron a hacer un pequeño ensayo, a través de ensayo y error, comenzaron entonces a llevar a cabo las actualizaciones de estos protocolos completamente básicos para entonces ellos irse preparando en la búsqueda de indicios relacionados con algún caso, indicios que posiblemente podrían estar en cualquier fuente hídrica, ya sea una fuente dulce o una fuente salada. Ya para los años 80, ya para cuando entra la denominada Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, con el apoyo también, más que todo, de los Estados Unidos, tomando en consideración y en cuenta que Latinoamérica para los años 80 había muchos países que estaban sometidos a algunos regímenes militares donde existían muchas desapariciones de personas. En vista de que habían muchas desapariciones de personas y que a través de las investigaciones no lograban dar con estas personas,
pues se dieron cuenta que muchas de estas personas eran desaparecidas en alta mar. En algunos antecedentes históricos, de hecho, yo tuve la oportunidad de conversar con una persona que fue militar en estos años, en los años 80, cuando estaba Manuel Antonio Noriega aquí en Panamá. Me comentaba esta persona que en una ocasión le correspondió ir a alta mar, amarrar a una persona, amarrarle a una persona en una pierna bloques pesados y lanzarlos en alta mar para desaparecerlos. Estos eran algunos mecanismos que utilizaban ellos porque, como les he manifestado, el 80%, la gran cantidad del territorio que existe aquí en la Tierra está ocupada por agua y es bastante dificultoso, lógicamente, ubicar a una persona. Imagínense que se ha lanzado a un lugar bastante profundo con las características antes mencionadas. Era obvio y lógico que ubicar a esta persona se hacía bastante difícil. Esto entonces crea esa iniciativa y esa intención de que los Estados Unidos y Europa pudiesen colaborar entonces con las administraciones de justicia de Latinoamérica, y se va dando ese primer paso para el inicio de estas actividades protocolares de aplicar las investigaciones a nivel subacuático. Ya en el 2000 en adelante, con las normas ISO de gestión de calidad 17020 y 17025, con las acreditaciones de muchos laboratorios, con este tipo de norma, que son los protocolos que son utilizados a nivel internacional, la comunidad científica se reúne y le va dando entonces un criterio más científico y una seriedad, por así decirlo, a las investigaciones subacuáticas, obteniendo también cooperación con otros países que se habían desarrollado más con este tema subacuático, y se inicia entonces a protocolizar procedimientos. Se inicia entonces a capacitar de manera técnico y científico a muchos buzos, porque esto es importante también señalar que buzos hay muchos, pero el tratamiento de un buzo que sea un buzo recreativo o un buzo de rescate, que es otra también línea del buceo, no tiene la competencia si no ha pasado por un entrenamiento de cuál debe ser el tratamiento que se le dé a una escena subacuática, y mucho más cuando se estén dando situaciones de recuperación de personas fallecidas, y buscar las maneras menos riesgosas, no solamente para el equipo que atiende el caso, sino también para los elementos que pueden estar alrededor. Del 2010 en adelante, y aquí puedo hacer mención de que Panamá también tomó iniciativa de este tema de la criminalística subacuática. 2013, en Panamá fuimos formados aproximadamente 20 peritos en esta especialidad, en la especialidad de buzo forense, con la finalidad principal de poder expandir el área criminalístico a este espacio tan grande y espacio tan dinámico que es el espacio subacuático. Por eso es que se llevan capacitaciones académicas en este tema. Sin embargo, sí me es importante señalarles a ustedes que una capacitación en estos temas subacuáticos se necesita no solamente una preparación académica, se necesita una preparación física, se necesita una preparación psicológica, que se cuente con los equipos necesarios y con la practicidad continua es bastante necesario. El tema con la criminalística subacuática, y no solamente en Panamá, sino en todos los países del mundo,
es que todavía, gracias a Dios, el fenómeno delictivo no se ha extrapolado de manera exponencial a estos espacios subacuáticos. Gracias a Dios por el momento no. Y como no ha sido exponencialmente elevado las cantidades de casos donde la criminalística subacuática tenga que intervenir, la cantidad de peritos forenses en esta especialidad es bastante reducida. Otro aspecto fundamental que hay que abordar es que los equipos subacuáticos utilizados en esta especialidad son muy caros. Y son muy caros porque son equipos que deben de ser resistentes a las altas presiones, resistentes a la temperatura, que esto también lo vamos a abordar más adelante, cómo la temperatura puede afectar también el tema no solamente del equipo, sino el tema también del recurso humano. Y por ende también algunos pues, países han optado tal vez por obviar estas especialidades y pasarle tal vez la criminalística subacuática de manera empírica a otras instituciones diferentes que no tienen que ver de manera directa con la recolección y recabación de indicios. Por ejemplo, por citarles aquí en Panamá, algunas instituciones de seguridad, como por ejemplo la policía, mantienen buzos, pero no tienen esta especialidad. El Sistema Nacional de Protección Civil, SINAPROC, que es otra institución también dedicada a la ayuda y a la colaboración o para la comunidad en situaciones naturales de riesgo. Por ejemplo, ellos también tienen buzos, pero no tienen esta especialidad. Algunos países lo que han optado es como pasarle esta responsabilidad a otras instituciones por el tema antes mencionado, por el costo, por el tema de mantenimiento del equipo, de calibración del equipo y de el constante o la constante práctica que estos especialistas deben de tener para poder entonces actuar de manera correcta y sobre todo estar en la capacidad físico y mental óptimo para poder hacer un abordaje subacuático, toda vez que, como les he mencionado, estamos en un medio completamente diferente al que nosotros estamos acostumbrados a estar. Existirán entonces de esta manera algunas bases científicas y unas bases técnicas importantes y fundamentales que debemos nosotros tomar en cuenta, y algunas bases científicas que, si bien lo aplicamos nosotros aquí en el campo terrestre, de igual manera en el campo subacuático lo podemos aplicar de igual forma. Las leyes de la física, de la química y de la biología rigen las interacciones y el comportamiento de los objetos en el medio acuático. Comprenden también estas leyes y también son cruciales el uso correcto de las mismas para ser aplicada entonces en la escena subacuática, en la recolección de indicios o en la recolección de evidencia. Esto quiere decir que como estamos en un medio acuático, existirán algunos factores físico-químicos y también factores biológicos que van a incidir de manera directa sobre estos elementos materiales probatorios o sobre estos indicios o sobre estas evidencias. Y que por eso se le debe de dar un tratamiento completamente especial a estos elementos. Porque por estar sumergidos en un espacio líquido, en un espacio acuoso y mucho más, si es esta fuente hídrica con una salinidad muy elevada, lo que va a provocar es que estos elementos o estos indicios, entre más tiempo pasan, más se pueden corroer. Y por eso es que hacer una intervención subacuática es importante. Entre más pase el tiempo, más posibilidades hay de que se nos deteriore. Si se trata, por ejemplo, de un cadáver, si se trata, por ejemplo, de una persona, debemos tomar en cuenta también estos factores o estas leyes biológicas
como son los peces o cualquier otro depredador que exista en estas fuentes hídricas, obviamente que va a acelerar la descomposición, y no solamente la descomposición, sino la depredación animal, lo que se le llama antropofagia cadavérica, lo que lógicamente va a aumentar la posibilidad de que esta persona se encuentre en una condición irreconocible. Sin embargo, debemos también entender que existen muchos procedimientos científicos de identificación humana, pero la idea o la intención es que cuando se hace un abordaje técnico y científico se vaya a hacer de la manera más rápida, atendiendo a todos los protocolos de actuación que existan. El principio Locard o la trilogía de Locard. La interacción entre la víctima y el victimario, la interacción entre el victimario y la escena, y la interacción entre la víctima y la escena, tal cual como se aplica en el campo terrestre, también es aplicable en el campo acuático. No debemos de pensar o no debemos de creer de que porque ese elemento o ese indicio se encuentra en una fuente acuática, ya sea en una fuente dulce o en una fuente salina, no se van a encontrar algunos elementos que sean importantes y que sean fundamental para poder hacer un análisis. Hoy por hoy, algunos laboratorios internacionales de mucho prestigio han logrado, a través de algunas metodologías, poder recolectar, resaltar y revelar rastros dactilares de objetos metálicos que han estado sumergidos en fuentes acuosas, ya sea dulce o salada. El laboratorio Foster and Freeman, que es un laboratorio inglés, han logrado desarrollar estos procedimientos y han hecho constantes pruebas y les ha funcionado y ha dado positivo en revelar rastros dactilares, por ejemplo, sobre casquillos que han sido o han estado sumergidos por días dentro de fuentes acuáticas, ya sea dulce o salada. Y no solamente sobre este tipo de indicios o de objetos, sino también han hecho pruebas sobre otros objetos. Eso quiere decir entonces que el principio de Edmond Locard, la trilogía de la investigación forense, también se aplica en el campo subacuático. El impacto de factores naturales. Como les había mencionado anteriormente, los factores de la temperatura, y miren lo interesante que son las fuentes acuáticas. Las fuentes acuáticas con salinidad que están en el Pacífico es más fría que las que están en el Atlántico. Y este tema de la temperatura también es un factor determinante en la biodegradación o descomposición, no solamente de un cadáver, sino también de cualquier indicio que ha tenido contacto con esta fuente. La profundidad también es importante, la presión. A mayor profundidad, mayor presión. Y por haber mayor presión también, cabe la posibilidad, dependiendo a qué profundidad esté ese indicio puede sufrir algún tipo de deformación en su estructura. O algunos incluso, dependiendo de la presión, pueden hasta estallar, se pueden fragmentar. Y estos son factores lógicamente no provocados por el hombre, son factores completamente naturales que van a afectar lógicamente a la estructura biomolecular, ya sea de una persona o ya sea de cualquier indicio de cualquier naturaleza.
Existen entonces varios tipos de fuentes que ya les había mencionado, de fuentes hídricas a las cuales nosotros podemos tener contacto o a donde podemos encontrar algunos indicios. Aguas dulces, como les había mencionado, los ríos y los lagos, aguas saladas como mares y bahías, aguas confinadas, pozos o piscinas, y que para cada uno de ellos también, lógicamente, existirá una manera o una forma de poder hacer un abordaje atendiendo a el tipo de fuente a la cual nosotros debemos de atenderlo de manera directa. Importante señalar también que cada una de ellas tiene una peligrosidad completamente diferente. El río y los lagos. Si estamos en una estación lluviosa, hay que hacer un análisis previo del escenario para poder establecer las condiciones atmosféricas en las cuales nosotros vamos a hacer un abordaje. En los ríos y los lagos esto es importante y fundamental porque todos conocemos que pueden darse situaciones en las cuales venga una crecida del río o de esta fuente dulce de manera imprevista y puede sorprender entonces al equipo especializado que va a hacer el abordaje entonces a ese escenario. En aguas saladas también es importante entonces tomar en consideración algunos aspectos atmosféricos también. Si la temperatura si la temperatura está muy elevada o si la marea, disculpen, está en marea alta o en marea baja. Todos estos factores se deben de tomar en cuenta para hacer un abordaje y una búsqueda en estos escenarios. Más controlado es en una piscina, en un pozo, es mucho más controlado porque no vamos a encontrar, por ejemplo, alguna corriente, no vamos a encontrar algún remolino dentro de esta fuente hídrica, lo que disminuye el riesgo que vaya a acontecer alguna situación, obviamente, que sea catastrófica, no solamente para el equipo, sino también para los elementos que nosotros vayamos a buscar como especialistas subacuáticos. Entre más difícil sea la fuente, es decir, entre más fuerte sea la condición de la fuente hídrica que nosotros vayamos a hacer un abordaje, entre más fuerte es, menos posibilidades de encontrar el indicio en el sitio donde se pudo haber señalado que pudo haber estado ese indicio, lo vamos a encontrar. Tenemos que tomar en cuenta el tema de las corrientes marinas. Tenemos que tomar en cuenta la crecida de los ríos, porque si existen estos factores naturales, lo más probable que vaya a suceder es que estos elementos no estén en el lugar donde posible o probablemente estén o deberían de estar por efectos de estas corrientes marinas. Por eso es que más allá de encontrar ese indicio, lo que se va a hacer primero es una búsqueda, igual que se hace en un escenario terrestre. En ese mismo sentido, se hará esa búsqueda y lo explicaré mucho más adelante. Los procedimientos de recuperación, obviamente, es fundamental. Es necesario conocer anticipadamente cuáles son los procedimientos y los métodos a seguir. El tema subacuático aquí sí va a diferenciar en gran medida con el tema terrestre o con algunas metodologías terrestres. Y esto atiende al factor de dónde está sumergido
ese elemento que vayamos nosotros a recuperar y la manera en que se va a preservar. Volviendo al tema, estamos en un medio completa y totalmente diferente. El comportamiento que tienen los indicios en una fuente hídrica es totalmente diferente a tenerlo aquí de manera terrestre. La cantidad de oxígeno, que es un factor que oxida o que es un factor que se combina, en este caso con el agua, va a acelerar mucho más la oxidación de los elementos si no les damos un tratamiento adecuado. Y cuando se habla de oxidación, no solamente se habla en temas subacuáticos, no solamente se habla en observar la corrosión de un objeto metálico. Oxidación es la combinación del agua con una combinación de oxígeno y que acelere, en este caso, una descomposición o biodegradación del material. Y por eso es que el tratamiento que se le debe de dar a estos elementos debe ser un tratamiento completamente diferente. Lo bueno que tiene ambos procedimientos, el terrestre y el subacuático, es que ya existen protocolos de actuación, ya existen guías para ir paso a paso y cumplir con cada uno de estos procedimientos de manera tal de que no se nos vaya a arruinar a nosotros por un mal tratamiento estos elementos que vayamos a encontrar. Y por eso existen 4 fases fundamentales dentro de la criminalística subacuática para poder lograr una recuperación y una preservación adecuada de estos elementos. Veamos cuál es el primer paso o la primera fase. Preparar la escena subacuática. Siempre se debe de evaluar primero, de evaluar el lugar, el área donde se va a hacer la inmersión. Se debe de verificar si el área es segura, se debe de verificar si el lugar no está contaminado, porque eso es otro procedimiento especial con un equipo completamente especial para tratar fuentes hídricas contaminadas, pero en el caso que nos ocupa, vamos a hablar de una fuente natural que no tenga ningún tipo de contaminación. Es importante verificar entonces la seguridad del área, el desalojo de posibles embarcaciones que estén alrededor, de desviar, porque estas embarcaciones o el transporte acuático también tiene su línea de acción, también tiene su recorrido plenamente establecido, pues se deben de hacer las coordinaciones previas con los estamentos de seguridad o con los estamentos que tienen que ver con el tráfico acuático, y si es necesario desviar estas embarcaciones que pasen por otro sitio, es necesario hacerlo para poder tener entonces el lugar completamente asegurado sin tener ningún tipo de riesgo. Esto más que todo aplica, obviamente, en las fuentes hídricas saladas, es decir, en los mares o en bahías. Si vamos a hacer un abordaje, por ejemplo, en agua dulce, en un río, en un lago, debemos de igual manera verificar la condición en la que se encuentra esa fuente hídrica, que no esté, por ejemplo, el río con un caudal completamente violento que pueda poner en riesgo al equipo. Hay que analizar esos aspectos. Hay que analizar también si está lloviendo o no está lloviendo, para poder entonces tomar la decisión de que el lugar se encuentra seguro, no se encuentra contaminado y nos brinde la posibilidad entonces de hacer un abordaje lo más seguro posible. El sitio más, por llamarlo de alguna manera, menos complicada, menos peligrosa
aunque todas las fuentes hídricas son peligrosas, pero en una escala de peligrosidad, la menos peligrosa es en una piscina o puede ser en un pozo. Depende también del diámetro del pozo. En ese mismo sentido, también existirá el riesgo o puede aumentar o puede disminuir el riesgo. Pero el primer paso es este, la preparación de la escena, la verificación de la escena para poder entonces con el equipo tomar las medidas, los pasos y los protocolos para iniciar entonces con los primeros pasos de abordaje al escenario. Documentar es importante. Cuando hablamos de documentar, estamos hablando de los 3 niveles, bueno, los 4 niveles de documentación. La primera documentación es la documentación escrita, establecer las condiciones del lugar, establecer las condiciones atmosféricas, establecer el lugar específico donde están, fijar los puntos y las coordenadas del lugar donde se va a hacer el abordaje. Ese es el primer nivel de documentación, la documentación escrita, establecer todos estos aspectos. ¿Quiénes están colaborando con la investigación? ¿Quién es la autoridad competente que va a dirigir la investigación? ¿Por quiénes están conformados el equipo que va a hacer el abordaje? Todo esto se establece en un documento previamente establecido para dejar constancia todos estos elementos. Existe la otra documentación, que es la documentación topográfica. En este caso, la documentación topográfica, en primera instancia, se va a tomar a través de GPS, a través de estos instrumentos de geolocalización precisos para poder establecer el punto donde se va a iniciar ese abordaje subacuático. Aquí cambia y varía el tema con relación al aspecto terrestre. En el aspecto terrestre, por lo regular, tenemos puntos de apoyo donde podemos nosotros establecer cuáles son esos puntos de amarre, cuáles son esos puntos estratégicos para ir entonces fijando ese lugar. Pero cuando se trata de una fuente hídrica, en este caso, que sea el mar, no hay manera de poder nosotros utilizar puntos fijos porque no tenemos ningún tipo de infraestructura que nos dé a nosotros como referencia para poder identificar el lugar o el sitio donde nosotros vamos a hacer ese abordaje. Por eso es que se utilizan estos instrumentos de geolocalización para poder entonces ubicar el lugar donde nosotros vamos a hacer esa inmersión. Adicional, esta documentación topográfica también se hace al momento de ubicar ese indicio en el fondo marino. Con estos aparatos de geolocalización es que vamos a fijar nosotros entonces estos elementos porque no existe, como les he mencionado, algún punto fijo que nos proporcionen a nosotros la posibilidad de poder amarrar o de poder fijar estos indicios de alguna manera. Ya tenemos 2 documentaciones. Vamos con la documentación fotográfica. La documentación fotográfica se hace fuera, es decir, acá de manera superficial, es decir, en la superficie, y se hace también, lógicamente, las tomas fotográficas en el fondo marino cuando estemos nosotros ubicando o cuando ubiquemos el posible escenario que nosotros vamos a inspeccionar. La fotografía se constituye también como una herramienta fundamental que nos puede apoyar a nosotros para poder documentar algunas características que de manera visual o de manera directa nosotros no pudimos observarlo de manera fija al momento que nosotros estamos haciendo esa inspección subacuática.
¿Y por qué es importante la fotografía aquí? Es importante porque el especialista, el buzo forense, va a utilizar unos instrumentos protectores de los ojos. En este caso, podría ser una máscara que solamente le proteja lo que son los ojos y la nariz, pero ahora existen otras máscaras más especiales que se le llaman full face. Luego se los voy a mostrar. Esto full face lo que hace es cubrirle todo el rostro completo y poder usted a través de estas máscaras respirar de manera normal. Y el detalle con estos equipos, con cualquiera de los antes mencionados, es que nos desvirtúan completamente el tamaño y las dimensiones de los ojos. Nos lo distorsiona completamente porque el diseño en los cuales están ellos elaborados están diseñados así. ¿Por qué? Porque tienen que soportar altos niveles de presión. Y como tienen que soportar niveles altos de presión en ese mismo sentido, el cristal del cual está sido elaborado, estas máscaras tienen que ser bastante gruesas y eso, por lo regular, distorsiona o desvirtúa completamente el tamaño de las cosas. Vemos los objetos un poco más grandes. Y por eso es que es fundamental entonces la fotografía, porque la fotografía va a tomar esas imágenes en tamaño normal y también nos permite documentar algunos detalles que de manera rápida, al hacer nosotros la observación y la búsqueda de estos elementos, se nos puedan quedar por fuera, por llamarlo de alguna manera. Y el video, que es el cuarto o la cuarta forma de documentar el trabajo que se está llevando a cabo, también es importante y también es fundamental, porque esto nos permite a nosotros, nos permite a los investigadores, les permite al fiscal, al tribunal, observar, entre comillas, por decirlo, en tiempo real, todos los métodos y procedimientos que se llevaron a cabo. Y para los especialistas nos funciona mucho más, porque nosotros analizamos cada movimiento que nosotros llevamos a cabo y de esa manera podemos hacer las correcciones necesarias, los ajustes necesarios si hemos cometido algún error, si hemos visto que cualquier toma de decisión dentro del protocolo arriesgó el trabajo que se estaba llevando a cabo. Esto nos ayuda a hacer estos ajustes y nos ayuda lógicamente a mejorar los protocolos y los procedimientos que tenemos en esta máquina. La fase número 3, la recuperación de los indicios con técnicas controladas. Los accidentes más grandes que han acontecido a nivel no solamente del buceo forense, sino también dentro de lo que es el buceo del buceo arqueológico, que es otro también tipo de buceo, que es la búsqueda de algunos objetos de índoles arqueológicos, de los barcos que se han sumergido y todas estas cosas. Los errores que se han cometido más común es el ascenso controlado. Cuando se habla del ascenso controlado es que cuando el experto vaya a subir con estos indicios, ya les mostraré también más adelante que existen algunas cajas para colocar los indicios que se están recuperando para luego subirlo a la superficie. Hay un procedimiento, no solamente para con los indicios, sino más que todo para con el especialista buzo, y es la manera controlada de ascender a la superficie. No es difícil, es sencillo seguir estos procedimientos, pero por alguna razón a veces el especialista se confía y no sigue ese procedimiento. El procedimiento es sencillo. 1. El especialista siempre debe de respirar pausada y normalmente. Nunca
el especialista o el buzo deberá de contener la respiración. Si contiene la respiración, cabe la posibilidad que sus pulmones se llenen de burbujas de aire. Y esto le puede causar un problema en su descompresión. Y ese es el tema. El tema es que como estamos en una presión diferente a la presión que tenemos acá de manera terrestre, el especialista tiene que hacer un ascenso controlado para que su cuerpo se vaya adaptando al cambio de presión que va surgiendo a medida que él va ascendiendo. Y se preguntarán, pero ¿a qué velocidad debo yo entonces de subir o debe de subir el especialista? Bueno, estas burbujas que ustedes observan aquí de aire, cuando el especialista va ascendiendo, no debe de subir más rápido que las burbujas que se observan aquí. Si el especialista sube a una velocidad mayor que estas burbujas que se observan aquí, corre el riesgo que se vea su vida comprometida, que su sistema circulatorio se llene de burbuja por el cambio abrupto de presión y que sus pulmones colapsen. Existe un instrumento, un aparato muy interesante que se llama la cámara hiperbárica. La cámara hiperbárica que yo conozca aquí en Panamá, existen aproximadamente, creo que no más de 5 cámaras hiperbáricas. Y esta cámara hiperbárica lo que hace es que si un especialista no ha hecho una técnica controlada y obviamente ya el especialista se da cuenta automáticamente cuando ha hecho una subida no controlada, porque ya su cuerpo obviamente le indica a través de somnolencia, de desmayos, de falta de respiración, automáticamente esa persona tiene aproximadamente de 4 a 6 horas para ser introducidos en una cámara hiperbárica. ¿Qué es lo que hace la cámara hiperbárica? Trata de manera controlada y de manera disminuida buscar que la presión que tiene ese especialista en su cuerpo se vaya controlando y se vaya modificando e igualando a la presión que tenemos nosotros aquí en la Tierra. La presión que manejamos nosotros es de una atmósfera. Así se mide, una atmósfera. Y por cada 10 metros que nosotros descendamos, se va subiendo una atmósfera. Es decir, que si yo desciendo 10 metros, en vez de ser una atmósfera de presión, ya voy teniendo 2 atmósferas de presión. Y si bajo otros 10 metros, súmele otra atmósfera de presión y así sucesivamente los cuerpos, los objetos, entre más profundidad, van adquiriendo la fuerza, la presión que ejerce el agua sobre ese cuerpo va a ser más elevada y obviamente el riesgo va a ser mucho más elevado. En cuanto al tema de la recuperación de los indicios, existen también de igual forma que acá en el campo terrestre sitios donde se deben de embalar estos indicios. Les voy a compartir una tabla sencilla más adelante donde vamos a ver nosotros cuál es la manera correcta de colocar estos elementos y la manera de ser recuperados a través de técnicas controladas. Y la cuarta fase es la fase de embalaje para poder luego hacer una cadena de custodia. El embalaje es fundamental y aquí vemos en esta imagen cómo el especialista coloca este casquillo sobre este envase donde va a ser embalado. Haciendo una comparativa entre la manera en que se embala aquí de manera terrestre y de manera subacuática, va a cambiar. ¿Por qué va a cambiar? Porque el indicio a recuperarse
siempre deberá de estar sumergido en la fuente hídrica de donde fue encontrado. Eso quiere decir que si se coloca dentro de este envase va a haber contenido de la fuente hídrica donde fue encontrado ese indicio. Y de esa manera se evita una biodegradación o una descomposición, o se evita también que la oxidación aumente si se tiene contacto directo con el oxígeno respirable que tenemos nosotros acá de manera terrestre. Siempre se tratará de buscar que los elementos que se encuentren, los indicios que se encuentren, se mantengan sumergidos dentro de un embalaje, dentro de un recipiente con el contenido acuático de donde fue encontrado. Llámese fuente dulce o llámese fuente salina. El procedimiento es el mismo. Algo que es interesante advertir, obsérvese que en ningún momento el especialista está manipulando, uno, el elemento de manera directa con sus manos, y dos, siempre manteniéndose con su equipo de bioseguridad, protegiéndose sus manos también aquí. Utilizando lo mismo del principio trilógico de Edmond Locard, principio de intercambio también, porque puede haber un intercambio y de hecho eso puede suceder, de algún tipo de fluido biológico, aunque esté inmerso en un área o en una solución acuática. Indistintamente de eso, pueden dejar incluso hasta células epiteliales si lo maneja este indicio con un contacto completamente directo. Aquí el protocolo igual se aplica, la utilización de estos elementos de bioseguridad para poder evitar tener un contacto de manera directa con estos elementos. Esta máscara que observan acá es la que yo les digo, se le llama full face. Si ustedes observan, es una máscara que le cubre completamente el rostro del especialista, y de esa manera tiene como una forma más controlada y mucho mejor de respirar. Porque respirar con las boquillas de manera directa es mucho más incómodo que respirar de esta manera. Veamos entonces algunos casos reales que se han dado. En este caso, le comparto un caso real que aconteció en los Estados Unidos. Aquí vemos el especialista. La fuente donde él hizo su intervención fue en una fuente dulce, no fue en una fuente salada. Y como elemento adicional podemos observar que en esta ocasión no fue necesario el uso completo del equipo de buceo. ¿Y por qué no? Porque el uso completo del equipo de buceo va atendiendo también a la profundidad en la cual se va a hacer la inmersión. También hay que tomar en consideración si se va a hacer una inmersión en una fuente dulce o se va a hacer una inmersión en una fuente salada. En el caso que yo les traigo a colación, este buzo no fue necesario la utilización del equipo completo, sino del equipo básico. El equipo básico va a estar constituido por una máscara, va a estar constituido por un snorkel, que es el tubo que va adherido a la máscara, va a estar constituido por unas aletas, que es lo que le llamamos nosotros o escuchamos por ahí, al menos acá en Panamá, que le llaman chapaletas también. Las aletas, que es el medio de propulsión del especialista cuando está sumergido en el agua, y el traje o el bañador. Este traje también va a depender de varias cosas. Va a depender, uno, de la temperatura o del lugar donde se vaya a hacer la inmersión, y también va a depender si lo vas a hacer en
el Océano Pacífico o en el Océano Atlántico, porque estos trajes son de grosores diferentes y dependiendo del grosor, en ese mismo sentido, la temperatura, a mayor temperatura, más delgado es el traje y a menor temperatura, es decir, más frialdad, el traje debe de ser mucho más grueso. Y de esa manera entonces el especialista se puede proteger de esas temperaturas que puedan existir en la fuente donde se vaya a llevar a cabo esa inmersión. Al final este caso fue un caso de homicidio. Fue un caso donde una pareja discuten, el masculino le quita la vida, obviamente, a su expareja y desde un vehículo, según las investigaciones, esta persona se baja de su vehículo, va a un lago y lanza entonces esto que ustedes observan aquí, que aquí él metió una serie de elementos que utilizó para ultimar a su expareja. Le ató un pedazo de cuerda con un metal pesado y lo logró lanzar entonces a ese lago. Y de esa manera, a través de las investigaciones, ubicaron el sitio donde presuntamente este sujeto había lanzado estos indicios, estos elementos, y se procede entonces en un Zodiac, se le llama así a estas pequeñas embarcaciones inflables que son de bastante facilidad para trasladar y transportar, que son muy utilizados en fuentes dulces. Y entonces aquí el especialista hace la inmersión. Es importante compartirles a ustedes que jamás se hace una inmersión de manera solitaria. Siempre tiene que haber un par, siempre tiene que haber otro especialista que le acompañe o que se acompañen a hacer una inmersión. ¿Y por qué razón? Hay un fenómeno que se da también cuando la persona está bajo los efectos de un medicamento. Por eso es que se le solicita o se les pide al especialista que vaya a hacer una inmersión. Uno, que no haya pasado sueño por lo menos en las últimas 24 horas, que esté completamente descansado. Dos, que no esté por el momento enfermo de nada, ni de una gripe. Y tres, que la persona no esté bajo los efectos de algún medicamento y mucho menos bajo los efectos del alcohol. Y peor bajo los efectos del alcohol, porque por las presiones excesivas que hay en el fondo marino, eso puede acelerar mucho más la descomposición misma del alcohol y esto puede producir algún tipo de somnolencias al especialista o a la persona que está haciendo buceo y la persona se puede dormir o puede perder también el dominio físico de sus actuaciones. O puede suceder que si se está en una inmersión, el tanque se enrede con alguna red que esté en el fondo marino y la persona entonces necesita poder salirse de esa situación, de estar enredado con esa red. Y por eso el amigo o la pareja que está allí le va a colaborar entonces para soltarse de esta situación. O puede hacer que el tanque de alguno de ellos sufra alguna fuga en el momento y la persona se vaya a quedar sin oxígeno. Bueno, el equipo de buceo mantiene dos mangueras. Una manguera que se llama regulador, que es el que utiliza la persona que está con el equipo, y la otra manguera que se llama octopus, que es una manguera de emergencia que con esa entonces se le puede proveer de oxígeno al compañero o a la persona que lo necesite por cualquier tipo de factores.
La criminalística subacuática, lógica y obviamente no actúa de manera solitaria. No es como quien dice el rey o el amo del mar. Existen también algunas otras especialidades que lógica y obviamente, dependiendo del tipo de elemento o de indicio recuperado, también van a colaborar con la investigación. Uno de los pasos es la ubicación, la recuperación y la preservación de los indicios. Eso es un paso. Tal vez pueda que sea el paso más difícil, obviamente, porque ubicar algún indicio en una fuente hídrica, que también se me había olvidado comentarles que entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico, el Océano Pacífico, el agua es mucho más turbia, es más oscura, está más sucia, hay más corriente, la visibilidad se disminuye, es decir, se traduce en que el trabajo subacuático va a ser más complejo, a diferencia del Océano Atlántico o el Mar Caribe. Aguas cristalinas, aguas más cálidas, mejor la visibilidad, favorece de cierto modo el trabajo subacuático. Les comparto entonces las conclusiones acerca de la criminalística subacuática. Como conclusión, entonces, esta técnica especializada de búsqueda de indicios integra varios ámbitos del conocimiento, no solamente en el conocimiento del manejo de estas fuentes o poder llevar a cabo el trabajo dentro de estas fuentes, sino que también deben de tener otros conocimientos y habilidades suficientes para poder llevar a cabo un trabajo con el menos riesgo posible. Sobre todo eso, el menos riesgo posible, donde se juntan especialidades como la fotografía, la planimetría o topografía, conocimientos incluso también de biología marina, conocimientos también de medicina forense o medicina legal, para poder identificar también al cadáver, sus heridas y algún tipo de condición o situaciones de manera subacuática. El valor probatorio que se le dé a estos elementos obviamente dependerá también de los protocolos que se vayan a utilizar, de que estos protocolos sean reconocidos por la comunidad científica internacional, que los pasos sean completamente validados y que los procedimientos y las actuaciones sean reconocidos a nivel internacional. Por eso es que al principio yo les comentaba que esta mancomunidad o este interés de estos primeros países que dieron esos pasos iniciales para llevar un buceo a la parte criminalística fue fundamental en su colaboración para la creación de estos protocolos completamente aceptados por la comunidad internacional, protocolos que día con día, año con año, se van a ir modificando y se van a ir mejorando. ¿Y esto por qué? Porque también la tecnología la tenemos que agregar acá. Existen también algunos escáneres que se usan, algunos radares especiales también que se utilizan ya en superficie con una embarcación equipado con tecnología de punta. Eso también nos va a ayudar. Pero esta tecnología no nos va a hacer el trabajo de recuperación, al menos no nos va a hacer el trabajo tampoco de embalaje ni el trabajo de el tratamiento de estos indicios. Por el momento, la tecnología no ha llegado hasta allá. Sin embargo, sí existen algunos robots para recuperar algunos artículos, pero no son objetos tan minuciosos y meticulosos como un casquillo, como un proyectil. Todavía, pues el ser humano o los seres humanos nos debemos de encargar de hacer esa recuperación. La formación interdisciplinaria es fundamental. El, el constante refrescamiento de procedimientos,
la constante práctica. Esto se llama en ambiente controlado confinado, cuando es en una piscina, en un espacio pues cerrado, un espacio controlado y confinado, es mucho, obviamente, más fácil, pero estas son prácticas que se deben de hacer cotidianamente por el hecho que, como les he manifestado, gracias a Dios, al menos aquí en Panamá y en las noticias internacionales, realmente tampoco me he podido percatar de que existan elevados casos donde la criminalística subacuática ha tenido su participación. Si los hay, es necesario tenerlos porque no debemos de esperar que los acontecimientos se den para poder nosotros tomar esas primeras medidas o pasos para poder hacer un abordaje de esta naturaleza. Y este campo de expansión como técnica relativamente nueva o bastante nueva a comparación de otras especialidades forenses como la dactiloscopía y la fotografía forense, que tienen bastante tiempo de estar ya brindando su servicio en la administración de justicia. En expansión va la criminalística subacuática, por el simple hecho que, como les he manifestado, tenemos el compromiso nosotros como seres humanos de conocer nuestros espacios subacuáticos, que es lo que más nos rodea, que es lo que más nos circunda. Y para culminar, voy a compartirle los errores más comunes de manera muy rápida. Mover los indicios o las evidencias antes de fijarla fotográficamente. Esto también se aplica acá a nivel de la superficie, perder la orientación de las líneas de guía, que es un procedimiento para también ubicar los indicios donde están. El etiquetado deficiente, es importante identificar los indicios a través de su etiquetado. No conservar el agua o en agua las evidencias metálicas, que era lo que yo les comentaba a ustedes. Otros aspectos también, la mala comunicación. Siempre se debe tener una comunicación efectiva. Para eso existen señas que los buzos, señas internacionales reconocidas que los buzos utilizan bajo el agua para poder decir o describir algo. Una mala señalización puede poner en riesgo la manipulación inadecuada de los indicios, la fatiga térmica, la hipotermia o estar en un estado de cansancio y hacer una inmersión o estar bajo los efectos de algún tipo de medicamento. Estos también son errores que pueden incluso hasta repercutir en la pérdida de una vida, la falta de control del perímetro acuático. El especialista pueda que se pierda dónde está, y por eso es que es importante y por eso es que la mayoría de las imágenes que yo les he compartido, ustedes van a observar a dos personas. Y es para eso. Uno está vigilando incluso el entorno, porque pueden existir, y de hecho hay, algunos animales acuáticos peligrosos. Y siempre uno tiene que estar pendiente, o si son varios, deben de estar pendientes del medio subacuático. ¿Cómo se deben de preservar los indicios? A través de estos protocolos sencillos. Si son restos humanos, el agua dulce, la putrefacción se acelera. Si es en agua salada, lo puede retrasar un poco, pero tomando en consideraciones también los efectos depredadores de los animales que existan. Y esta es la manera entonces de cómo se debe de preservar: en una bolsa mortuaria o en una malla y sumergido en agua del sitio. Es decir, que en esta bolsa mortuaria debe de estar inmersa con agua del sitio, y de esa manera se preserva un poco más el cadáver hasta llegar a la morgue y hacerle su necropsia o colocarla en cámaras refrigeradas. Las armas de fuego, en agua dulce la corrosión es más lenta, en agua salada es mucho más acelerada, y se debe de colocar dentro de un envase con agua del lugar. Todos los objetos metales tienen la misma aplicación que las armas de fuego. La oxidación de objetos metálicos en agua dulce es menor que en agua salada,
y se debe de embalar en un contenedor rígido con agua del lugar también. Y las prendas de vestir también, aquí se establece cuál es su tratamiento, cómo se debe de preservar, y los instrumentos o los objetos electrónicos también pueda que causen un cortocircuito dependiendo de qué tipo de objeto electrónico es. Debemos de tener mucho cuidado con eso, buscar la manera de evitar que sea un objeto que tiene por lo menos pilas, quitárselas, desprendérselas, porque pueden que activen el instrumento y pueda que cause también entonces un cortocircuito y ponga en riesgo la vida de nosotros. Aquí de manera rápida nada más les comparto este fue el primer curso de buceo forense aquí en Panamá. Si bien no se han hecho más, si bien somos pocos los que quedamos ya con esta formación, ciertamente pues sí hemos estado actualizándonos en estos temas. Estamos con el deseo de seguir impulsando mucho más este proyecto, que es un proyecto muy interesante, es un proyecto muy bonito, que le permite a la Administración de Justicia tener una visión mucho más allá, una visión más futurista, una visión más holista, tomando en cuenta que, como les he mencionado, que la mayoría del espacio que es ocupado por nosotros aquí en la Tierra, obviamente es agua. Y aquí les comparto una imagen de aquí ya con el equipo que les mencionaba a ustedes, el equipo o el traje. Tenemos aquí los instrumentos de medición, la brújula, el instrumento también de medición de presión y el instrumento de medición de cantidad de oxígeno que tenemos en nuestros tanques. Ese es el instrumento o la instrumentación importante. Aquí ya estábamos nosotros formados para el primer día, iniciando este curso, las instrucciones que nos estaban dando, y en esta fotografía ya estamos metidos dentro del curso. Ya habíamos hecho varias inmersiones. Esto es un lugar en Panamá que se llama Taboga. Esto queda en el Océano Pacífico. Aquí las aguas son más fuertes, las aguas son más frías y el tema de la visibilidad es bastante poca. Y esto fuimos los que nos graduamos en ese momento, todos los de negro que observan allí con pantalón caqui y con botas, peritos forenses. Algunos de ellos ya no están, algunos se han ido para la parte privada, otros han renunciado para llevar a cabo otra profesión diferente. Somos pocos los que quedamos aquí. Algunos de los que están acá del Servicio Aeronaval de Panamá, algunos de ellos fueron los que nos dieron el curso, otros de ellos otros de ellos también estuvieron con nosotros en la formación como buceo, pero el único de ellos que participó con nosotros participó, pero tomando la especialidad de buzo de emergencia, que si algo sucedía allí, él se encargaba entonces de brindar los primeros auxilios en ese momento. La criminalística subacuática no solo existe técnica y conocimiento, sino también respeto a la vida o por la vida, por la justicia y por las huellas que todo rastro deja, incluso en lo más profundo. De esta manera, entonces, debo de concluir esta presentación. Me someto pues a cualquier pregunta, a cualquier interrogante que surja de la misma, haciendo alusión también de que he tratado solamente de traerle a ustedes el conocimiento de que existe una criminalística especializada, una criminalística importante, mucho más allá de ver los procedimientos específicos que se llevan a cabo, porque esto es muy profundo, esto es bastante extenso, y abarcar todo el tema de cómo se genera un informe, de cómo se genera la cadena de custodia, a qué laboratorio podemos enviar estos indicios, lógicamente que en este espacio no lo podría cubrir, pero por lo menos sí traté de condensar con la finalidad de que ustedes se lleven ese conocimiento y de que ustedes conozcan de que sí
en Centroamérica, sí en Panamá, sí en Guatemala, sí en todos los países, no solamente de aquí de Latinoamérica, podemos echar hacia adelante estos proyectos. Hay algunos países más desarrollados en estos temas, como lo es Chile, que también tuve la oportunidad de estar con ellos en estos temas de buzeo forense. Ellos están bastante adelantados en esto. Colombia también están un poco adelantados. Sin embargo, creo que los países de Centroamérica debemos de hacer este abordaje también y poder ahondar mucho más en estos temas y poder entonces llevar y elevar a la criminalística al sitial donde corresponde y sobre todo la criminalística subacuática. De esta manera entonces culmino la presentación esperando de que le haya sido de bastante y de vital ayuda y colaboración a todos ustedes y me someto, doctor, a cualquier pregunta, interrogante que tengan a bien efectuar. Muchas gracias. Muchas gracias, respetable doctor Roderick. Vamos a dar un tiempo acá para que el público pueda hacer alguna interrogante si está en sus posibilidades. De lo contrario, pues estaríamos agradeciéndole a usted, respetable doctor. Y pues como le comento, vamos a dar el tiempo ahí al público para ver si tienen alguna interrogante. Estimados, tienen ahí el tiempo para poder hacer una interrogante. Buenas noches, doctor Roderick. Aquí, saludándolo en primer lugar. Sería buen momento para comentarles a los compañeros que están conectados acerca del proyecto futuro también, ¿verdad? De proyecto futuro, ¿qué me quiso dar del diplomado que tendremos? Bueno, sí, claro, con mucho gusto. Definitivamente para todos los que están aquí presentes y que pueden hacerse eco también de esta información. Tenemos un proyecto futuro que es un diplomado en criminalística subacuática básica, donde tendrán la oportunidad, obviamente, de no solo conocer los procedimientos desde el punto de vista un poco más especializado, indistintamente que sea básico. ¿Por qué será básico? Porque no solamente va a ser teórico, sino que lo vamos a llevar a la práctica. Van a tener la posibilidad de tener el contacto directo con un medio subacuático controlado. En estas instancias, espacios de una piscina, por ejemplo, que es un espacio confinado controlado, y ustedes tendrán entonces que aplicar todo lo que vamos a ver nosotros en la teoría, obviamente aplicarlo de manera directa en la realidad, cómo es el procedimiento de verificación de la zona, de la verificación del área, establecer también temas de profundidad, cómo se toman las vistas fotográficas también, la recolección de los elementos hasta su embalaje en temas de práctica. Así que esta es una primicia para ustedes, están cordialmente invitados, invitadas no solamente ustedes, sino también puede hacerse eco de esto. La única exigencia sería, como mínimo, que sepan nadar y que no le tengan miedo al agua. Es lo único por el momento que se le va a solicitar a aquel o aquella que tenga aspiraciones de participar con nosotros en este diplomado. Es lo único, porque como bien les he mencionado, lo vamos a hacer en un espacio controlado donde la profundidad no va a ser lo más grande ni va a ser el mayor riesgo. Así que están cordialmente invitados, invitadas, y pueden compartir esta información con alguien que esté interesado para que forme parte dentro de esta actividad académica nueva, novedosa y que va a ser bastante interesante y divertida también, porque así se aprende también, con diversión. Muchas gracias, doctor Roderick. Fíjese que por privado nos están haciendo una interrogante y la interrogante es, ¿cuáles son los requisitos para ir al diplomado? Bueno, sí, casualmente, ya lo acabé de decir, requisito mínimo, que usted sepa nadar. Eso es lo más importante y que no le tenga miedo al agua. Y miren, y yo les comparto. Las primeras semanas dentro de ese curso de buceo forense en el cual estuve, las primeras semanas fue en el control
y el dominio del miedo. ¿Y por qué? Porque como vamos a estar sumergidos en un medio en el cual no estamos tan referenciados ni estamos tan acostumbrados, a veces el miedo o nos da miedo de que de repente nos toquen la espalda y estamos sumergidos, pensamos que es un pez que nos va a hacer algo y perdemos el control de la respiración. Y si perdemos el control de la respiración, podemos tener un problema. Y eso fue lo más importante, controlar el miedo. Por eso es que como requisito general y primero es que sepan nadar y dos, que no le tengan miedo al agua, porque de nada funciona, uno, que sepas nadar pero que le tengas miedo al agua, no se llevan de la mano. Entonces, como requisitos básicos, van a ser esas dos habilidades nada más. Muchísimas gracias por la información apreciable, doctor. Estimados, estimado público, pues nosotros también le hacemos la invitación al diplomado que será acá en San Marcos en el mes de marzo del 2026. Quedan todos invitados para que podamos asistir. Es un evento que en sí es novedoso y pues cómo no ir actualizando nuestro aprendizaje, ¿verdad, estimado doctor? Y pues queremos agradecerle como Asociación de Criminólogos y Criminalistas esta noche por una nutrida información que usted nos dio a través de la capacitación. La verdad que hizo que nuestra óptica pues sea un poquito ya más grande hacia donde queremos llegar nosotros, ¿verdad? Le agradecemos demasiado, respetable doctor, y pues queremos a usted brindarle fuertes aplausos a través de los imágenes acá para poderle agradecer infinitamente. No, muchas gracias, doctor, a usted y cuente conmigo definitivamente para cualquier otra actividad que vaya encaminada a mi área de especialidad. Con mucho gusto, usted sabe que aquí estoy para colaborarles a ustedes y para que este conocimiento siga llegando a muchas más personas y que se unan mucho más a estas líneas de profesionales como es la criminología, como es la criminalística y todas aquellas que tengan que coadyuvar con la administración de justicia. Agradecido por este espacio, agradecido a todos y a todas por estar acá, por brindarme esa oportunidad de hablarle y conversarle un poco de esto y desearle lo mejor a cada uno de ustedes y a su familia y muchas bendiciones. Muy amable, estimado y respetable doctor Roderick.